Bueno, estimados estudiantes, continuando con la clase, el día de hoy vamos a ver lo que viene a ser la cavidad auditiva. Para hablar sobre lo que viene a ser la cavidad auditiva, tenemos que decir que esta cavidad auditiva se va a dividir en tres porciones muy importantes. La primera porción que nosotros vamos a tener, que la estoy señalando con el cursor, va a ser el oído auditivo externo, también conocido como el meato acústico externo o meato auditivo externo, que está compuesto por el conducto auditivo externo además del pabellón auricular. Vamos a tener la parte de lo que viene a ser el oído medio, que va a estar constituido básicamente por la membrana timpánica, los huesecillos del oído, la caja timpánica, y vamos a tener la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Y por último vamos a llegar a tener el oído interno, que va a estar compuesto por los conductos o conductillos semicirculares y por la cóclea, donde se está llegando a gestar lo que viene a ser la parte del equilibrio y lo que viene a ser la parte de la audición. Entonces, empecemos hablando sobre lo que viene a ser el conducto auditivo externo. Para nosotros poder entender mucho mejor acerca de lo que viene a ser el conducto auditivo externo, hablemos un poco de lo que es la embriología de esta cavidad. Dentro de lo que viene a ser el origen embrionario, vamos a ver que cada uno de los componentes del oído va a derivar de una de las tres capas germinativas o de todas en conjunto. Si nosotros hablamos sobre el oído interno, que es el primero que se está gestando en la vida embrionaria, vamos a ver que este va a estar muy relacionado con lo que vienen a ser los impulsos nerviosos ante los cambios de equilibrio y la gestación de lo que viene a ser el sonido. Tanto el oído medio como el oído externo son los encargados de lo que viene a ser la transmisión de las ondas sonoras. Vamos a decir que el oído medio es el que va a transmitir estas ondas por excelencia. Este va a transmitir las ondas a través de lo que viene a ser la cadena de huesecillos que se va a llegar a formar en este, además de la membrana timpánica. Y vamos a ver que el oído externo es el que tiene que llegar a captar lo que viene a ser estas ondas producidas por el medio externo, y que simplemente su función es la de transportarlas. Dentro de lo que viene a ser el desarrollo embrionario, vamos a hablar sobre el oído interno, ya que el oído empieza a gestarse a través de lo que viene a ser la tercera semana de desarrollo, cuando el ectodermo empieza a engrosarse en lo que viene a ser las partes superiores, desarrollando lo que se denomina como la placoda óptica. Esta placoda óptica, o también denominada como placoda auditiva, aparte de engrosarse, se dice que tiene algunos componentes neurológicos provenientes de lo que es el romboencéfalo. Acá tenemos lo que son las placodas ópticas, que más o menos a la tercera semana, después de que se ha formado ya lo que es el tubo neural, comienza a engrosarse y estas se van a empezar a desarrollar más. Dentro de lo que viene a ser este desarrollo del oído interno, vamos a ver que se va a desarrollar a partir de dos componentes principales. Un componente ventral que da origen al sáculo, que va a ser este sáculo que después de su desarrollo va a llegar a formar lo que viene a ser el conducto coclear, y va a tener un componente dorsal que va a formar el utrículo. El utrículo es el encargado de formar lo que vienen a ser los conductos semicirculares, además de ver el conducto endolinfático, que después se va a llegar a convertir en el saco endolinfático. Estas estructuras reciben el nombre de lo que viene a ser el laberinto membranoso. Entonces, ¿qué es el laberinto membranoso? Son el sáculo y el utrículo, de donde prácticamente se está derivando los componentes del oído interno. Para hablar acerca del sáculo y del utrículo, tenemos que ver
que embriológicamente más o menos a la 8ª semana de desarrollo, antes de que se empiece a formar lo que viene a ser la cóclea, el caracol propiamente dicho, vamos a tener estas dos estructuras de esta manera, donde vamos a poder observar acá al sáculo en la parte superior al utrículo, y de la parte superior del utrículo, que más o menos a eso de la 7ª semana, finales de la 7ª semana, comienza a proliferar para llegar a convertirse en el conducto endolinfático junto con su saco. Hablemos sobre el sáculo. Más o menos a eso de la 6ª semana de desarrollo, este sáculo comienza a proliferar en dirección caudal, dejándonos un pequeño conducto que es conocido como el conducto utrículo sacular, que va a llegar a unir lo que viene a ser el sáculo junto con el utrículo. Se dice que cerca a lo que viene a ser la 8ª semana de desarrollo, en la porción final de lo que es el sáculo comienza a proliferar en dirección caudal y lateral, llegando a crear una pequeña porción conocida como la porción tubular del sáculo. A través de esta pequeña porción tubular del sáculo se crea lo que viene a ser el conducto de Hensen. Este conducto de Hensen, una vez que se desarrolla, va a hacer que la proliferación de este sáculo se crea un pequeño conducto que da 2 vueltas y medio sobre sí mismo, que es conocido como el conducto coclear, que más adelante este conducto coclear llega a juntarse, ya que va a llegar a tener una pequeña proliferación hacia los lados, quedando por completo como el caracol o como lo que viene a ser la cóclea. Si nosotros hacemos un pequeño corte a cualquier nivel de lo que viene a ser este conducto coclear, vamos a ver que este se va a desarrollar de la siguiente manera. Una vez realizado un corte a nivel de lo que viene a ser el conducto coclear, en primera instancia nosotros vamos a llegar a tener un conducto más o menos de estas características, donde vamos a tener una pequeña membrana basal, y en la parte inferior vamos a ver una pequeña elevación que es conocida como la membrana vestibular. Más o menos a eso de lo que viene a ser la 10ª semana, este comienza a vacuolizarse. La vacuolización de lo que viene a ser este conducto coclear nos va a dejar una estructura similar a esta, donde nosotros vamos a tener 3 rampas. Una rampa superior conocida como la rampa vestibular, una rampa inferior conocida como la rampa timpánica y una rampa media que es conocida como el conducto coclear. Cada una de estas rampas va a estar divididas por diferentes estructuras. Entre lo que viene a ser la rampa vestibular y la rampa timpánica vamos a tener un pequeño tabique proveniente de lo que viene a ser el endodermo, que es conocida como la columela. Esta columela simplemente va a llegar a ser el eje principal de lo que viene a ser la cóclea. A partir de esta columela nosotros vamos a poder ver que en la parte superior vamos a tener una membrana que es conocida como la membrana vestibular, y esta membrana vestibular en la parte inferior va a empezar a proliferar con un par de células especializadas que se va a llegar a conocer como la cresta interna. Esta cresta interna a su vez va a llegar a tener una pequeña porción proveniente de una capa endodérmica muy fina y especializada conocida como la cresta externa. Una vez que se termina la vacuolización, estos conductos vestibulares con las rampas vestibulares y las rampas timpánicas quedan totalmente libre para más o menos tener a eso de la 10ª semana lo que viene a ser el componente definitivo de esta cóclea. Si nosotros observamos, estas rampas vestibulares y timpánicas prácticamente llegan a tener dentro de sí un componente aéreo, ya que tienen que
que transportar lo que vienen a ser las ondas del sonido para que llegue a lo que es conocido como la parte coclear. Dentro de lo que ven a ser la rampa interna, la cresta interna, esta se llega a especializar creando un órgano que es conocido como el órgano de Corti, que es este que les estoy señalando acá, donde nosotros vamos a tener un par de células ciliadas provenientes de la membrana basilar y vamos a tener proveniente de la cresta externa una pequeña delgada membrana que es conocida como la membrana tectorial, que es esta la que vibra con el sonido y que va a llegar a transmitir estas vibraciones a estas células especializadas ciliadas que van a estar interconectadas con el nervio vestibular para mandar directamente estos impulsos en forma de ondas hacia el cerebro y que se llegue a traducir como el sonido. Si nosotros hacemos un zoom a esta pequeña parte que es conocida como el órgano de Corti, vamos a ver algo similar a esto. Acá vamos a tener parte de lo que viene a ser el órgano de Corti, que es derivado de lo que vienen a ser las crestas internas y las crestas externas. Si nosotros observamos, dentro de la que es la cresta externa, vamos a ver que esta va a llegar a producir una hilera interna de más o menos 3 a 4 células organizadas en forma de hilera que van a formar lo que son estas células que son conocidas como las células ciliadas o células sensoriales. Estas células ciliares o sensoriales están adosadas o pegadas prácticamente a esta membrana que es conocida como la membrana tectorial. Por el contrario, la capa interna va a llegar a presentar células especializadas que son de tipo cilíndrica, a través de la que va a estar viniendo lo que viene a ser el nervio vestibular. Recordar que una vez que el nervio vestibular llega a lo que viene a ser el aparato de Corti, este tiene más de una conexión por cada una de estas células, para evitar así, en caso de que exista un daño, de que si se llegue a seccionar alguna de estas, se pueda perder el oído por completo. Pero cuando existen traumatismos demasiado fuertes que dañan lo que viene a ser la membrana tectorial y la mayor parte de la conexión de estas células sensoriales especializadas, es que se llega a producir algún daño. También se dice de que estas células empiezan a tener algún cierto tipo de deterioro cuando se llega a escuchar sonidos demasiado fuertes durante una exposición larga de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros desde nuestra juventud estamos expuestos a sonidos fuertes constantemente, lo que pasa es que muchas de estas células van encogiéndose en lo que viene a ser el tamaño y perdiendo muchos de lo que vienen a ser las conexiones con lo que es el nervio acústico. Entonces esto hace de que se pierda poco a poco lo que es la capacidad auditiva, y es una de las causas que se está estudiando en lo que viene a ser la enfermedad senil, ya que las personas adultas, aparte de que tienen cierto tipo de cambios en este órgano de Corti, como es que por la edad empieza a fibrosarse lo que viene a ser esta membrana tectorial, y también a empezar a notar que por exposición fuerte a sonidos se ha empezado a perder muchas de las conexiones neuronales, es que se pierde un poco lo que viene a ser la capacidad auditiva. Muy bien descrita la causa de lo que viene a ser la hipoacusia senil, no se tiene todavía una causa definida. Se dice que puede ser a causa de los cambios que se tiene a este nivel mientras transcurre nuestra vida, pero que también ayudan otros factores, como algunas enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, como la arteriosclerosis y otras más que van a llegar a afectar a este órgano que es conocido como el órgano de Corti. Si nosotros hablamos sobre la otra sección de lo que viene a ser el oído interno, va a ser el utrículo, que a partir de este utrículo
se llegan a crear lo que vienen a ser los conductos semicirculares a eso de la sexta semana de desarrollo. Se dice que tanto el sáculo y el utrículo, más o menos a la tercera semana de desarrollo, han comenzado a través de una proliferación que es conocida como el conducto endolinfático, que en la parte final llega a tener un saco que es conocido como el saco endolinfático. Este saco endolinfático y conducto endolinfático es fundamental para el desarrollo de lo que viene a ser este utrículo. Se dice que este utrículo, más o menos a la sexta semana, llega a unirse en forma de un bastón, que este bastón posteriormente llega a tener un periodo de apoptosis, como estamos viendo acá, para la producción de 3 espacios diferentes. Estos 3 espacios diferentes en primera instancia están unidos a través de una pequeña membrana que posteriormente a su desarrollo esta llega a tener un proceso de apoptosis y esta llega a desaparecer, dejándonos 3 conductos semicirculares bien posicionados, donde la parte inicial va a tener una pequeña dilatación y es conocida como la ampolla del conducto semicircular. Cada uno de estos conductos semicirculares va a tener una ampolla y va a tener una parte terminal que es conocida como la rama no ampular, que va a llegar a unirse a lo que viene a ser la porción del utrículo, que este utrículo en posterior se va a llegar a conformar en lo que viene a ser un vestíbulo o la parte conocida como el vestíbulo. ¿Por qué es fundamental este conducto endolinfático y el saco endolinfático? Porque una vez que se crea lo que viene a ser estos conductos semicirculares, este saco queda prácticamente adosado a lo que viene a ser el utrículo para llegar a formar el vestíbulo y empieza a segregar líquido similar a lo que viene a ser la linfa, para que estos conductos semicirculares estén llenos de líquido. Dentro de estos conductos semicirculares existe unas pequeñas calcificaciones que son conocidas como los otolitos, que son similares a unas piedras pequeñitas que están recorriendo a través de lo que viene a ser cada uno de estos conductos semicirculares, y estos otolitos junto con la linfa o la endolinfa son los que nos van a estar dando la posición y el equilibrio. Cuando estos otolitos chocan con alguna parte de lo que viene a ser este conducto semicircular, estos llegan a ser los que nos dan los impulsos que van a ser dirigidos hacia lo que son los nervios vestibulares, que estos nervios vestibulares llegan hasta el cerebro para la traducción de lo que viene a ser nuestro equilibrio lineal. Este equilibrio lineal que nos van a dar en bipedestación, tanto cuando la persona se encuentre parada caminando de frente o cuando nosotros queramos ir de costado. Este nos da el equilibrio de lo que viene a ser la marcha. Si nosotros hablamos sobre lo que viene a ser el desarrollo del oído medio, tenemos que hablar sobre la cavidad timpánica. La cavidad timpánica básicamente tiene un origen endodérmico y que se va a derivar de lo que es la primera bolsa faríngea, aunque tiene un componente proveniente de la segunda bolsa faríngea, que es este pequeño huesecillo que ustedes están viendo acá, que es conocido como el estribo. El resto de las estructuras tiene un componente proveniente de la primera bolsa faríngea. Esta pequeña prolongación de lo que viene a ser el endodermo, que se va prácticamente cada día uniendo hacia lo que viene a ser la parte de afuera, hacia las placodas óticas, llega a formar en su interior 3 pequeños huesecillos que son conocidos como el martillo, el yunque y el estribo.
El martillo y el yunque, este que ustedes están viendo acá es el martillo, este que ustedes están viendo acá es el yunque, son provenientes de la primera bolsa faríngea, a diferencia de este último que es proveniente de la segunda bolsa faríngea. Se dice que mientras va el recorrido para llegar a juntarse con lo que viene a ser la placa ótica, este deja un remanente embriológico que se queda a nivel de lo que viene a ser la nasofaringe, que es conocida como la tuba auditiva o la trompa auditiva, que más adelante esta nos sirve para nivelar lo que vienen a ser las presiones a este nivel, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de lo que viene a ser el desarrollo del oído medio, vamos a ver que una vez que se una con la placa ótica, estos dos quedan unidos a través de un pequeño tapón, que es conocido como el tapón timpánico, que una vez que se llega a apoptosar la mayor parte de este tapón timpánico, nos deja una pequeña membrana delgada que es conocida como la membrana timpánica. Si nosotros hablamos sobre lo que viene a ser el desarrollo del oído externo, ustedes se darán cuenta que este también proviene de lo que viene a ser la primera bolsa faríngea, más específicamente de la hendidura faríngea. Nosotros vamos a ver que este tiene un proceso de invaginación para crear lo que viene a ser el conducto auditivo externo. Recordar que este conducto auditivo externo va a tener dos componentes principales, uno proveniente del mesodermo y otro proveniente del ectodermo. Al ser parte de lo que viene a ser el ectodermo, cuando este comienza un periodo de invaginación, se lleva parte del ectodermo hacia lo que viene a ser el conducto auditivo externo. Es por eso que cuando nosotros metemos nuestro dedo sentimos un poco de piel, o bueno, sentimos piel en todo lo que viene a ser el trayecto del conducto auditivo externo. Decir que cuando se está llegando a formar lo que viene a ser la cavidad timpánica proveniente del endodermo, como les decía anteriormente, estos dos se llegan a fusionar a través de lo que es conocido como el tapón timpánico o también conocido como el tapón meatal. Cuando estos dos se fusionan, comienza un proceso de apoptosis para dejarnos simplemente a este nivel lo que viene a ser la membrana timpánica. Esta membrana timpánica es la que nos va a llegar a dividir lo que viene a ser el conducto auditivo externo del conducto auditivo medio. Este conducto auditivo medio va a estar unido a través del vestíbulo junto con el oído interno, que ya hemos visto que va a tener cierto tipo de estructura. Por último, para hablar sobre lo que viene a ser el desarrollo embriológico del pabellón auricular, vamos a ver que este va a derivar de lo que es el ectodermo y parte del mesodermo, ya que a este nivel nosotros vamos a tener lo que viene a ser la primera hendidura faríngea y que a partir de 6 proliferaciones más o menos se llega a conformar lo que viene a ser el pabellón auricular y que este queda fuertemente adosado en la parte central del conducto auditivo externo. Vamos a observar que la primera proliferación que se va a encontrar siempre hacia la parte superior e inferior de la parte izquierda, llega a conformar una estructura que es conocida como el antitrago. Esta pequeña porción conocida como el antitrago es la que se llega a formar en primera instancia. De los desarrollos o de los recesos auriculares número 2 y número 3 se llega a conformar lo que es una porción conocida como el hélix. A partir de esta se está llegando a conformar un pequeño cartílago que llega a crecer en forma curveada y que es el que nos está dando la parte superior de nuestro pabellón auricular. De la porción 4 y 5 se llegan a formar dos estructuras importantes. De la porción 4 y 5 junto con parte de la 3 se llega a formar una porción conocida como el antihélix. De la porción número 5 nosotros vamos a ver que esta llega a formar la raíz de lo que viene a ser el hélix y parte de la concha auditiva, que es la que está en contacto con lo que viene a ser el conducto auditivo externo. Ver que la porción número 6 es conocida como la porción del trago.
Mientras se está llegando a conformar lo que viene a ser el desarrollo cartilaginoso, el componente ectodérmico deja un pequeño receso de piel que es conocido como el lóbulo de la oreja, para así llegar más o menos a tener lo que viene a ser el desarrollo del pabellón auricular. Muchas de sus preguntas en prácticas eran ¿qué pasa cuando no se llega a desarrollar por completo lo que viene a ser el pabellón auricular? Decirles que este pabellón auricular se sigue desarrollando más o menos hasta cerca al nacimiento. También decirles que el pabellón auricular es uno de los pocos órganos que sigue creciendo hasta la edad adulta. Si bien no cambia de forma, este sí crece en tamaño y se puede observar en fotografías. Si ustedes observan las fotografías de las personas adultas, de alguno de los abuelos que ustedes tengan, notarán la diferencia con los pabellones auriculares que ostentan ahora. Se dice que este pabellón auricular, cuando existe alguna malformación congénita, ya sea por enfermedad de la madre o porque la madre se suministra o se ha suministrado algunos medicamentos durante el último trimestre de embarazo, no se llega a formar. Uno de los factores más importantes para la malformación congénita en el pabellón auricular son algunos accidentes a nivel físico, el estar expuesto a radiación y también el estar expuesto a rayos. Los rayos causan malformaciones congénitas a nivel de lo que viene a ser este pabellón auricular. También decirles que las personas que nacen prematuramente, ya que este todavía se está llegando a desarrollar en las primeras semanas del último trimestre, que viene a ser la 9ª semana de gestación, llegan a tener algunas alteraciones. Las personas que han nacido a los 8 meses se van a dar cuenta que sus pabellones auriculares no son simétricos, y esto se ve en el momento del nacimiento. Cuando un bebé nace, existe un índice en pediatría que se denomina el índice de Capurro. Este índice de Capurro toma muchos parámetros y dentro de esos parámetros está la formación del pabellón auricular para llegar a determinar la edad que tiene ese prematuro en el momento que ha nacido. La función de este pabellón auricular es muy importante, ya que nos va a permitir captar como una antena lo que vienen a ser las ondas sonoras. Entonces, ¿qué pasa cuando este no se desarrolla o no existe por completo? Pues no existe una buena conectividad de las ondas sonoras hacia el conducto auditivo interno. ¿Y qué es lo que viene a producir? Lo que viene a producir es una disminución de la capacidad auditiva. Ahora, vámonos a ver la anatomía. Para hablar sobre lo que viene a ser la anatomía, a diferencia de la embriología que empieza describiendo el oído interno hacia el oído externo, en la anatomía se sigue un orden de afuera hacia adentro. Hablemos entonces sobre el conducto auditivo externo. Para hablar sobre el conducto auditivo externo, vamos a ver ya un pabellón auricular bien desarrollado y vamos a ver algunas partes importantes. La parte más externa, que le estoy señalando en este momento con el cursor, es conocida como el hélix. Esta llega a tener un componente cartilaginoso y llega a tener una piel. Debajo de este hélix nosotros vamos a tener un canal que es conocido como el canal heliciano o también conocido como el canal escafoideo. Este canal escafoideo nos llega a permitir dar una sensación de que el hélix está doblado en sí internamente y que tiene un propósito fundamental, que es que cuando las ondas sonoras lleguen a lo que viene a ser el canal heliciano, en vez de que se salgan debido a este pliegue que tiene el hélix, se queden internamente para que corran a través de lo que viene a ser este canal que es conocido como el escafoideo y se dirijan las ondas hacia esta pequeña porción que es conocida como la concha. Nosotros vamos a ver una pequeña saliente que tiene una bifurcación en la parte superior que es conocida como el antihélix. Este antihélix llega a dispersar lo que vienen a ser las ondas demasiado graves en primera instancia. Si ustedes se fijan, la raíz del hélix es un poco más levantada que el resto
de la porción del hélix, debido a que esta porción es la que nos llega a proteger, junto con el antitrago, que ahorita lo vamos a ver, de sonidos que puedan entrar directo a lo que viene a ser el conducto auditivo externo. Se dice que en la parte superior, en la parte de la bifurcación, existe una pequeña fosa que es conocida como la fosa triangular. Siguiendo, vamos a ver en la parte final de lo que viene a ser la raíz del antihélix, el antitrago. Este antitrago, junto con la parte de la raíz del hélix, su función fundamental es que cuando nosotros percibimos ruidos provenientes de la parte de atrás, de la parte posterior, no entren directamente al conducto auditivo externo, porque estos ruidos fuertes podrían llegar a dañar lo que viene a ser la membrana timpánica. Entonces, estas pequeñas elevaciones atenúan lo que vienen a ser las ondas sonoras. Por delante de lo que viene a ser el trago, nosotros vamos a tener la concha. Se la denomina así porque tiene la forma de una concha de mar, y esta es la que va a llegar a captar la mayor cantidad de ondas sonoras para dirigirlas al conducto auditivo externo. Por frente del antitrago nosotros tenemos al trago, que es esa pequeña elevación que nosotros percibimos antes del conducto auditivo externo. Su función es la de protección, ya que ésta nos va a evitar de que las ondas sonoras que están proviniendo de nuestro frente entren directamente al conducto auditivo externo, además de que evita de que muchas de las pequeñas partículas, polvo y otras cosas pudieran entrar directamente al conducto auditivo externo. Es por eso que una de sus características principales es la de que esta piel que está recubriendo el trago y la parte que está recubriendo, y bueno, en sí toda la piel del conducto auditivo externo, llega a tener unas pequeñas glándulas que son sebáceas, y llega a tener folículos pilosos. ¿Qué son los folículos pilosos? Son los pequeños vellitos que nosotros vamos a tener a ese nivel. Todo lo que quiera decir piloso significa pelo. Entonces a ese nivel nosotros vamos a tener unos pequeños pelitos que son conocidos como las vibrisas ópticas. Ya hemos visto vibrisas en lo que viene a ser la cavidad nasal. Estas vibrisas, al igual que en la cavidad nasal, tienen una función principal, que es la de la protección de agentes externos que quieran ingresar dentro de lo que es el conducto auditivo externo, ¿sí? Vamos a llegar a tener dos pequeñas variaciones en algunos pabellones auriculares. En el dorso de lo que viene a ser el hélix, casi en la parte final, nosotros vamos a poder observar que algunas personas llegan a tener una pequeña punta a este nivel, que es conocido como el tubérculo de Darwin. ¿Qué es el tubérculo de Darwin? El tubérculo de Darwin, que es esta pequeña porción que ustedes están viendo, es un remanente evolutivo, no un remanente embriológico. Se dice que es un remanente evolutivo, ya que los pabellones auriculares de los primates terminan en esa punta, y que nosotros, debido a la evolución, hemos hecho de que nuestras orejas terminen en una punta roma en vez de una punta como en los primates, pero que se nos ha quedado una pequeña porción de ese remanente evolutivo conocido como el tubérculo de Darwin, que en algunas personas es mucho más prominente que en otras. Por eso llegan a tener lo que son las orejas puntiagudas, similares a los elfos. Y vamos a tener una pequeña elevación de lo que ven a ser el trago, que también es conocido como lo que es una pequeña excrescencia cutánea, que a veces se encuentra como si tuvieran algunas personas dos tragos. No quiere decir que ha tenido una malformación congénita, sino que en su familia tienen esa predisposición genética a esa variación del pabellón auricular. ¿Estas dos llegan a afectar en algo? No, meramente estética, pero funcionalmente no llegan a tener afección en nada.
Decirles que el pabellón auricular, aparte de tener un componente cartilaginoso, va a llegar a tener un componente muscular y que este va a estar recubierto totalmente por lo que viene a ser la piel. En la parte final nosotros vamos a llegar a tener un pequeño remanente de piel que es conocido como el lóbulo de la oreja, que es generalmente donde se llegan a hacer las perforaciones. Al ser todo el resto después y tener un componente cartilaginoso, las personas que llegan a tener algunos piercings ubicados en lo que viene a ser la parte del hélix, cuando se llega a hacer la perforación de esta, generalmente estiran lo que viene a ser la piel. Los tatuadores y los que ponen piercings que son experimentados generalmente ponen a nivel de la piel y nunca atravesando lo que viene a ser el cartílago, ya que sabemos que el cartílago es una estructura anatómica que recibe poca irrigación. Al recibir poca irrigación, lo que llega a pasar es de que si se llegara a infectar, es muy difícil de que los medicamentos lleguen hasta ese nivel. Lo segundo es de que al tener poca irrigación y tener una lesión como es la colocación de un piercing, este se puede llegar a necrosar y llegar a caer parte de lo que viene a ser el pabellón auricular, aunque en algunos casos no es tan extremo. Si alguno de ustedes tiene un piercing y ha sido mal colocado, después de mucho tiempo se llega a tocar lo que viene a ser el hélix, va a sentir unos pequeños huequitos y que son parte de lo que es que ha llegado a necrosarse y a perder parte de lo que viene a ser este pabellón auricular. Si bien no es muy notorio debido a la piel, al tacto se puede llegar a sentir eso. Vamos a ver entonces los componentes tanto musculares como los componentes provenientes del cartílago de este pabellón auricular. Si nosotros observamos, acá tenemos la parte cartilaginosa de lo que viene a ser este pabellón auricular, donde vamos a ver lo que es el hélix, lo que viene a ser el antihélix, lo que viene a ser parte del trago y lo que viene a ser el antitrago. Para hablar sobre el pabellón auricular, tenemos que decir que este va a llegar a tener músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Esta vista que nosotros estamos observando es una vista de la cara lateral del pabellón auricular. ¿Cómo sabemos cuál es la cara lateral y cuál es la cara dorsal? La cara lateral es donde nosotros vamos a ver el conducto auditivo externo. La cara dorsal es la que va a estar en relación hacia lo que viene a ser el cráneo. Para hablar sobre lo que vienen a ser los músculos que se van a encontrar en la cara lateral, vamos a decir de que estos son 4 músculos. Vamos a tener 2 músculos que son conocidos. Uno que es el más grande, que se va a encontrar en la parte final de lo que viene a ser el hélix, conocido como el músculo del hélix o gran músculo del hélix, y que dentro de lo que viene a ser la fosa escafoidea o la fosa iliciana vamos a llegar a tener un pequeño músculo que es conocido como el pequeño músculo del hélix. Se dice que la función de estos dos es la de deprimir lo que viene a ser la de expandir, mejor dicho, lo que viene a ser el conducto auditivo externo, abrir lo que viene a ser el conducto auditivo externo para poder llegar a recibir mejor las ondas sonoras. Debajo de este nosotros vamos a tener un músculo que va a estar adosado fuertemente a la región del trago, que es conocido como el músculo del trago, y vamos a llegar a tener otro músculo que es conocido como el músculo del antitrago, que va a estar cerca de lo que viene a ser la raíz del hélix, la raíz del hélix y en toda la superficie de lo que viene a ser el antitrago. ¿Cuál es la función de estos dos músculos, del trago y del antitrago? La función principal que llegan a cumplir estos dos es la de deprimir lo que es el conducto auditivo externo para evitar de que las ondas sonoras penetren en su totalidad a este conducto auditivo externo. Vamos a ver los músculos intrínsecos y parte de los músculos extrínsecos o las inserciones de los músculos extrínsecos en la cara dorsal. Si nosotros vemos, esta es una vista dorsal de lo que viene a ser el pabellón auricular, donde nosotros vamos a ver
algunos músculos intrínsecos y algunos músculos extrínsecos. Dentro de los músculos intrínsecos de la cara dorsal de la oreja, nosotros vamos a llegar a tener a este, que es conocido como el músculo oblicuo de la cabeza. Y el otro intrínseco es este grandote, que es conocido como el músculo transverso de la oreja. ¿Cuál es la función de estos dos? Se dice que es la de llevar el pabellón auricular hacia la parte de atrás para poder escuchar así los sonidos que vienen tanto de la parte posterior como de la parte lateral. Vamos a poder observar a la vez lo que vienen a ser los músculos extrínsecos de la oreja, que vendrían a ser tres: el músculo auricular superior, el músculo auricular anterior y el músculo auricular posterior, que se dice que viene dividido en dos vientres. Estos tres músculos también son tomados en cuenta dentro de los músculos de la mímica facial, que yo no les mencioné porque quería hacerlo en esta clase. Si nosotros observamos estos tres músculos, vamos a ver que son unos músculos acintillados. En esta parte vamos a ver el músculo auricular superior, acá el anterior y acá el posterior. Estos músculos, que también pertenecen a los músculos de la mímica facial, son los músculos que nos llegan a permitir realizar los movimientos del pabellón auricular. Ahora bien, todos estos músculos, ya sean los extrínsecos, que son estos tres, o los intrínsecos, que les he mostrado tanto de la parte dorsal o de la parte lateral del pabellón auricular, se dice que son rudimentarios. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de rudimentarios? Que en nuestra especie no se utilizan o no tienen un gran movimiento, debido a que por la evolución nosotros hemos dejado de mover los pabellones auriculares para percibir algunos sonidos que nos puedan alertar de peligros, o para percibir algunos sonidos que nos puedan llevar hacia nuestra presa. Pero en el resto de los animales estos están bien desarrollados. Si ustedes observan a su perrito o a su gatito cuando escucha algún sonido, van a ver que estos mueven el pabellón auricular en dirección hacia lo que viene a ser el sonido, para poder enfocar mucho mejor estas ondas sonoras. Decirles que tanto los músculos extrínsecos como los músculos intrínsecos van a estar inervados. Los músculos intrínsecos van a estar inervados por lo que vienen a ser las ramas del nervio trigémino, por la rama 3 del nervio trigémino. Y los músculos extrínsecos, al igual que el resto de los músculos de la mímica facial, van a estar inervados por el nervio facial. También de notarles en este gráfico el nivel al que se encuentra el pabellón auricular. Se dice que este pabellón auricular se va a encontrar hacia los lados y en la parte inferior de lo que es el cráneo. En la parte superior, si nosotros hacemos una línea, este pabellón auricular queda a nivel de lo que vienen a ser los arcos superciliares, y su límite inferior es la punta de la nariz. Cuando se encuentra mucho más abajo de lo que viene a ser la punta de la nariz, se la denomina como implantación baja. Cuando este está por encima de lo que viene a ser el arco supraorbitario, entonces se la denomina como implantación alta. Si ustedes agarran su dedo pulgar y su dedo índice y tocan con su dedo pulgar la punta de la nariz, y con su dedo índice tocan el arco superciliar y recorren hacia la parte lateral donde está su pabellón auricular, van a llegar a tocar el lóbulo de la oreja y van a llegar a tocar la parte inicial de lo que viene a ser el hélix. Entonces se dice que esa es la implantación normal. Existen algunas enfermedades que nos dan indicios de implantación baja, por ejemplo el síndrome de Down. Ya que no se llega a desarrollar tan bien lo que viene a ser el cuello, estos niños que nacen con síndrome de Down tienen el cuello corto y la implantación baja de los pabellones auriculares. Entonces, cuando nosotros vemos en un bebé una implantación baja, tenemos que sospechar en un síndrome de Down. Seguimos.
Este pabellón auricular, como vimos en el desarrollo embrionario, proveniente del ectodermo, mete piel a esta estructura conocida como el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo tiene dos porciones, una porción ósea, como ustedes están viendo acá, que es el 70% del conducto auditivo externo, y una porción cartilaginosa o fibrosa, que es simplemente el 25%, que está dado por los cartílagos provenientes del pabellón auricular junto con la piel de este, que se queda adosado fuertemente a la parte ósea del conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo tiene la característica de tener la forma de una S itálica. La S itálica es más o menos como la S de los nazis. Tiene esta pequeña forma de S itálica para evitar que los sonidos penetren directamente hasta la membrana timpánica y puedan producir algún daño. Se dice que esta pequeña forma de S itálica que tiene nos hace de que el sonido entre y rebote en una pared, rebote en la otra pared, para finalmente llegar a nuestra membrana timpánica mucho más atenuado. También decirles que dentro de esta parte del conducto auditivo externo vamos a tener gran cantidad de glándulas sebáceas productoras de una sustancia conocida como el cerumen. Este cerumen es el encargado de crear la cera auditiva, ¿no? Es la cera auditiva. ¿Y cuál es su función? Su función es la que mientras nosotros escuchamos, estas ondas sonoras pueden meter polvo y algunas otras partículas grandes como bacterias y otras cosas más que se llegan a pegar en esta cera, y con el paso del tiempo, cuando entra agua mientras nosotros nos estamos bañando, las partes más grandes llegan a salir. Es un error muy frecuente el meter los cotonetes o hisopos a este nivel, por dos razones. Una, porque no se tiene que tocar para nada lo que viene a ser la membrana timpánica, porque podemos perforar y lesionar esta membrana timpánica. Y la otra razón es porque mientras más se limpia la cera del conducto auditivo externo, se recibe señales en estas glándulas sebáceas de que hay poca producción de cera, entonces se produce mucho más, haciendo de que en vez de que tengas poca cera, se produzca el doble, y es ahí donde empieza a unirse esta cera o empieza a tapar lo que viene a ser parte del conducto auditivo externo. Otra de las razones principales es la que si nosotros hacemos una herida a este nivel, podemos hacer una infección dentro de lo que viene a ser el conducto auditivo externo. Por eso no se recomienda meter nada dentro del conducto auditivo externo. Los hisopos han sido creados para limpiar el pabellón auricular, no para meter y limpiar la cera. Si ustedes limpian la cera, va a producirse más cera y esto va a hacer de que se llegue a taponar su conducto auditivo externo. ¿Cómo se limpia? Simplemente mientras se ducha uno, cuando entra el agua, la cera se convierte mucho más líquida y sin que ustedes se den cuenta va saliendo junto con el agua. Entonces, este conducto auditivo externo junto con el pabellón auricular forman lo que viene a ser el oído externo. Este conducto auditivo externo también es conocido como el meato acústico externo o meato auditivo externo. ¿Qué es lo que nos está dividiendo el oído medio del oído externo? Esta pequeña membrana conocida como la membrana timpánica o tímpano. Vámonos a ver las estructuras que se van a encontrar en el oído medio. Si nosotros vemos, la primera estructura que nosotros vamos a llegar a observar es esta, que es la membrana timpánica. Si nosotros nos recordamos sobre lo que viene a ser el desarrollo del hueso temporal, vamos a ver que el hueso timpánico, que se encuentra en el hueso temporal, queda terminando haciendo un anillo a este nivel, que es conocido como el anillo timpánico, que tiene una forma de U, que en la parte superior está libre, pero que en la parte inferior y media
este llega a encajar perfectamente dentro de lo que viene a ser la membrana timpánica. Es por eso que esta membrana timpánica llega a tener dos partes. Una parte que es conocida como la pars flácida, donde va a estar simplemente la membrana, y una pars conocida como la pars fibrosa, que ustedes están viendo acá, que es un poco más dura. Si nosotros vamos a observar dónde va a estar adosado esta membrana timpánica, como les decía anteriormente, nos tenemos que recordar sobre el desarrollo embrionario del hueso temporal. Ver que en la parte del peñasco, la porción petrosa, tenemos una pequeña porción conocida como la porción timpánica, que a cerca del tercer mes de desarrollo, esta comienza a introducirse dentro de lo que viene a ser la porción petrosa, dejándonos un anillo conocido como el anillo timpánico. Es en este anillo timpánico, que se va a encontrar dentro del peñasco, que nosotros vamos a tener adosado lo que viene a ser la membrana timpánica. Si ustedes observan, en la parte superior está abierta. A esta pequeña parte que está abierta se la conoce como la porción de Rivinus, que también es una de sus preguntas, o ha sido una de sus preguntas, sobre lo que viene a ser la membrana timpánica. Entonces, ¿qué es la porción de Rivinus? Simplemente es la porción abierta del anillo timpánico, que está conformado por el hueso timpánico en el momento del desarrollo. Ver que este anillo timpánico en la parte central, si se logra ver en el dibujo, va a llegar a tener un canal que es conocido como el canal timpánico, que es ahí donde se va a llegar específicamente a adosar lo que viene a ser esta membrana timpánica. Entonces, ¿cuáles van a llegar a ser las partes de esta membrana timpánica? Si nosotros observamos de afuera hacia adentro, vamos a tener un pequeño reborde timpánico, que es conocido como el rodete timpánico o anillo timpánico, o también conocido como el anillo timpánico de Gerlach, que también era otra de sus preguntas. Que es el anillo de Gerlach? Es simplemente este repliegue que ustedes están viendo, que se está adosando fuertemente al canal timpánico del hueso timpánico. Este anillo de Gerlach o anillo timpánico no llega a estar completo en toda la membrana timpánica, y esto es debido a que el hueso timpánico tiene la parte superior libre. Se dice que llega simplemente hasta los 2/3 de la parte inferior de la membrana timpánica, como se puede observar acá. A partir de ahí nosotros vamos a ver que este anillo nos deja dos pequeños ligamentos que son conocidos como los ligamentos timpánicos, el ligamento timpánico anterior y el ligamento timpánico posterior. Estos ligamentos timpánicos nos llegan a ser dos pequeños sacos a este nivel, que son conocidos. Estos pequeños sacos que son conocidos como los sacos de Troeltsch, que simplemente les decía que se encontraban en la pars flácida, y hemos dicho que esta se la denomina pars flácida porque no va a llegar a tener lo que viene a ser la porción fibrosa, que llegaría a ser esta. Entonces, estos pequeños sacos que ustedes están observando acá son los sacos de Troeltsch. Se dice entonces que todo lo que va a encontrarse dentro de lo que viene a ser el anillo fibroso es conocido como la pars tensa. Esta pars tensa es debido a que esta membrana timpánica tiene tres capas: una capa mucosa, una capa fibrosa y en un pequeño porcentaje una capa muscular. Por el contrario, todo lo que se encuentra por encima de los ligamentos anterior y posterior es conocida como la pars flácida. Si bien esta pars flácida solo tiene un componente mucoso y tiene un componente epitelial, llega a estar bien adosada mediante algunas estructuras. Como ustedes están viendo acá, a este pliegue se lo conoce como el pliegue del martillo, ya que se está reflejando lo que viene a ser el hueso del martillo a este nivel. Y si ustedes se acordarán, internamente, como vamos a ver más adelante, el martillo tiene su propio músculo. La parte final de lo que viene a ser
el martillo es conocido como el apéndice malleolar o el apéndice del martillo, que es un punto de referencia para nosotros poder observar en la parte clínica. Además, que se dice que en la parte inferior del lado izquierdo vamos a llegar a tener un pequeño triángulo que es conocido como el cono luminoso. Este cono luminoso nos va a ayudar a determinar algunas de las enfermedades más interesantes que nosotros vamos a poder ver. Se dice que cuando este cono luminoso no se refleja con la luz cuando nosotros estamos observando, quiere decir que existe algún tipo de problema. Puede existir alguna infección dentro de lo que viene a ser el conducto, el oído medio, mejor dicho. Si nosotros observamos, acá tenemos una imagen de una membrana timpánica fotografiada. Mientras nosotros metemos lo que viene a ser la luz, fíjense, este es lo mismo que acá. El cono luminoso, que es simplemente el lugar donde se está reflejando la luz. Acá tenemos el apéndice malleolar, acá tenemos el pliegue del martillo, acá tenemos lo que vienen a ser las bolsas de Torch, acá tenemos la pars flácida, ya que acá podemos observar lo que viene a ser el pliegue o ligamento timpánico anterior, el pliegue o ligamento timpánico posterior, y a partir de ahí ya nosotros podemos observar lo que viene a ser la pars flácida o blanda de esta membrana timpánica. Por lo general, la membrana timpánica, cuando nosotros observamos, se tiene que observar no solo el cono luminoso, sino que se tiene que observar todo de una manera homogénea. ¿Qué quiere decir homogéneo? Igual, ¿sí? Brillosa, y por lo general tiene que tener una característica de tener este color, que es conocido como el color típico de la membrana timpánica. Cuando este se llega a opacificar un poco, como estamos viendo en esta pequeña porción, podemos decir que tiene un proceso de pus. Otro de los indicativos es que el rodete timpánico, como en este caso, fíjense, está un poco más oscuro o más rojizo. Generalmente debería estar así, como esta porción, lo que quiere decir que existe una pequeña inflamación de lo que es esta membrana timpánica. Sí, está comenzando con un proceso de la otitis media. Sigamos. Comentarles que cuando este cono luminoso se ve en otra porción que no sea esta, quiere decir que existe también algún tipo de alteración, como están viendo acá, digamos. Bueno, se ve acá, ¿no?, el cono luminoso, pero suponiendo que el cono luminoso lo veamos en la parte anterior o en la parte superior, quiere decir que ya existe un proceso infeccioso normal. Entonces, este cono luminoso es el que nos va a llegar a dar un indicativo clínico de que si existe algún tipo de enfermedad o no en la membrana timpánica. ¿Por qué se forma este cono luminoso? Fácil. La membrana timpánica no se encuentra en una posición recta como la que estamos viendo acá. Tiene una pequeña desviación de entre 40 a 45 grados de anterior hacia posterior, lo que hace de que cuando nosotros prendamos la luz del otoscopio, generalmente se vea en el segundo cuadrante inferior este cono luminoso. ¿Por quién va a estar irrigada lo que viene a ser esta membrana timpánica? Toda la irrigación viene a través de la cara posterior, a través de dos arterias. La arteria timpánica posterior, que es rama de la arteria occipital, y la arteria timpánica profunda, que esta va a ser rama de la arteria maxilar interna. ¿Quién está irrigando la parte anterior de esta membrana timpánica? Si ustedes logran ver aquí al costado, van a ver un pequeño ramito que es conocido como la arteria timpánica anterior, que este sigue lo que viene a ser ramas o fibras del nervio cuerda del tímpano, que se dirige hacia el conducto auditivo externo para la inervación del pabellón auricular, que más adelante lo vamos a ver. Ahora sí hablemos sobre el resto de lo que viene a ser el oído medio. Si nosotros queremos entender lo que viene a ser el oído medio, vamos a poder observar al oído medio como un cubo.
para poder entender mucho mejor lo que vienen a ser sus estructuras. Al ponerlo en una manera de cubo, entonces diríamos que el oído medio va a llegar a presentar 6 caras. La cara lateral estaría dada por esta membrana que es conocida como la membrana timpánica. Si nosotros nos vamos a ver este gráfico, entonces veríamos la cara lateral como la membrana timpánica. La cara superior, donde se van a encontrar la mayor cantidad de lo que vienen a ser los huesecillos. Vamos a tener lo que viene a ser una cara inferior, por donde va a estar lo que es la tuba auditiva, una cara posterior que va a estar prácticamente dada, o mejor dicho, la cara dorsal, porque esta es la cara lateral, la cara dorsal que va a estar dada por el límite entre lo que viene a ser la caja o el oído medio con el oído interno. Esta de acá, esta cara dorsal, es la que tiene más cantidad de estructuras anatómicas. Para evitar una confusión grande, entonces he resumido casi todas las estructuras guiándome en una gráfica sobre lo que viene a ser la cavidad auditiva media. Como les dije, si nosotros pensamos que la cavidad auditiva media viene a ser un cubo, viendo que la membrana timpánica estaría en este sector, siendo esta la pared lateral, vamos a tener esta pared del fondo que vendría a ser la pared medial o dorsal, como ustedes quieran llamarla, la pared superior, la pared inferior, la pared anterior y la pared posterior. ¿Qué estructuras anatómicas vamos a tener en la pared superior? En la pared superior vamos a tener dos estructuras importantes, que van a ser dos ligamentos que van a bajar hacia los huesecillos de esta cavidad media, que son conocidos como los ligamentos del martillo y el ligamento del yunque, que si ustedes se observan, fíjense en esta gráfica, se los puede observar muy bien. Ven esta pequeña cosita blanca y esta otra de acá, esos son los ligamentos. El primero que ustedes están viendo es el ligamento del yunque y este de acá es el ligamento del martillo. Solo se encuentran esas dos estructuras en lo que viene a ser el techo de esta cavidad del oído medio. Esos dos ligamentos, el ligamento del martillo y el ligamento del yunque. ¿Qué vamos a encontrar en lo que viene a ser la cara inferior o la pared inferior? La pared inferior va a estar relacionada con el golfo de la vena yugular en el hueso temporal. Y vamos a tener un pequeño agujerito que lo vimos en el hueso temporal. ¿Se acuerdan que teníamos a un costado de lo que era el golfo de la vena yugular una pequeña fosa que era conocida como la fosa yugular? Esta fosa yugular o fosa triangular llegaba a tener un pequeño agujero por donde pasaba el nervio de Jacobson. Entonces les presento acá este pequeño nervio que es conocido como el nervio de Jacobson, que se va a dirigir hacia lo que viene a ser la pared medial de esta caja timpánica. Repitiendo, en la pared superior vamos a tener la inserción de dos ligamentos, el ligamento del martillo y del yunque. La pared inferior va a estar en relación con el golfo de la vena yugular y nos va a dar el paso del nervio de Jacobson. Nada más hasta ahí. Vámonos entonces a la descripción. La pared posterior, que vendría a ser esta de acá. ¿Qué observamos entonces en esta pared posterior? De arriba hacia abajo vamos a encontrar un orificio que es conocido como el orificio de entrada hacia las celdas mastoideas, mayormente conocido como el aditus ad antrum, que también era otra de sus preguntas. Este aditus ad antrum simplemente es entonces el orificio que está conectando lo que viene a ser la cavidad auditiva media con la apófisis mastoidea, que si nosotros hacemos un corte a nivel de lo que viene a ser la apófisis mastoidea, si ustedes se fijan, acá tenemos la apófisis mastoidea,
vamos a llegar a tener que esta se encuentra llena de celdillas. Y el orificio o el ingreso, si ustedes logran ver de lo que ven a ser estas celdas, es conocida como el aditus ad antrum. Este aditus ad antrum llegaría a ser entonces el inicio o el lugar donde se llega a conjuncionar lo que viene a ser esta apófisis mastoidea con este oído que va a ser el oído medio en esta su pequeña porción que vendría a ser la cara posterior. Si ustedes se fijan, este agujero que ustedes están viendo acá es el aditus ad antrum. ¿Por qué es importante este aditus ad antrum? Porque al tener esta pequeña comunicación con las celdas mastoideas, cuando existe una infección a nivel del oído medio y las bacterias pasan a lo que ven a ser las celdas mastoideas, estas celdas mastoideas se llegan a infectar y la única manera de drenar la pus que se encuentra a nivel del hueso es perforando lo que viene a ser la apófisis mastoidea para llegar a drenar la pus. A esta infección del hueso se la conoce como mastoiditis. Y a la infección de cualquier hueso se la conoce como la osteomelitis. Por eso es muy importante el tratar las infecciones del oído medio lo más antes posible, porque puede ser que exista un componente hacia las regiones del hueso. Vámonos a describir lo que viene a ser la cara anterior. ¿Qué estructuras vamos a encontrar en la cara anterior? Me olvidaba. Las otras estructuras que nosotros vamos a encontrar en la cara posterior, yendo hacia abajo, vamos a encontrar una apófisis que es conocida como la apófisis o eminencia piramidal, que a partir de esta apófisis o eminencia piramidal se inserta un músculo que es conocido como el músculo del estribo o el músculo del estapedio, que se va a ir a insertar en este hueso que es conocido como el estribo o también como el estapedio. Este músculo que ustedes están viendo, que es uno de los más pequeños del cuerpo, es el que se está insertando en esta cara posterior, esta pequeña pirámide. Debajo de este vamos a tener el orificio de entrada de este nervio, que es el nervio cuerda del tímpano, que va desde la cara posterior, pasa por medio de toda la cavidad timpánica media, hasta dirigirse hacia la cara anterior, que ahorita vamos a ver. Acá está recortado este nervio, que es el nervio cuerda del tímpano. Vamos a hablar sobre las estructuras que se van a encontrar en esta cara anterior del oído medio. De arriba hacia abajo, las estructuras que nosotros vamos a encontrar van a ser un conducto conocido como el conducto o la porción tubo muscular, donde se va a encontrar un músculo que es conocido como el músculo tensor del tímpano. Este músculo tensor del tímpano se encuentra sobre un dintel, que también era una de sus preguntas. ¿Qué es un dintel? Es simplemente una región donde se está llegando a apoyar algo. En esta se está llegando a apoyar lo que viene a ser este músculo, que es el tensor del tímpano. Y me preguntaban ¿qué es el pico de cuchara? El pico de cuchara es una pequeña saliente en forma de pico o triangular que ocurre a nivel de lo que viene a ser la parte final de este músculo tensor del tímpano, y es el que nos va a dar una pequeña reflexión para que éste se vaya a dirigir hacia esta cara donde se va a encontrar la membrana timpánica. Debajo de lo que viene a ser el conducto para el músculo tensor del tímpano, vamos a tener la tuba auditiva. Esta tuba auditiva que se va a llegar a dirigir hasta lo que viene a ser la nasofaringe, que nuestro siguiente tema va a ser la faringe, y ahí vamos a ver dónde desemboca esta tuba auditiva. Llega a desembocar en un rodete que es conocido como el rodete de Gerlach, que también era otra de sus preguntas que me hacían a nivel de la tuba auditiva. Entonces tenemos dos
dos porciones denominadas como los rodetes de Gerlach, uno que se encuentra a nivel de la tuba auditiva y el otro que es el reborde de la membrana timpánica. Por eso es que se han dejado de utilizar los nombres propios y se utilizan los nombres de nomenclatura común. ¿Qué más podemos observar en esta cara anterior? En la cara anterior tenemos un pequeño agujero para un nervio que muy pocas veces es descrito, que es conocido como el nervio carotidio timpánico. Este nervio carotidio timpánico viene a través de un plexo. ¿Qué es un plexo? Es la unión o la conjunción de varios nervios en uno. Si ustedes ven, esta es la arteria carótida que está viniendo a través de lo que es la fosa carotidia en el peñasco, que se encuentra al lado de lo que viene a ser la fosa yugular, donde nosotros vamos a poder observar que este ingresa y que se anastomosa o se une a lo que viene a ser el nervio timpánico de Jacobson. Debajo de este nosotros vamos a tener la salida o el agujero de salida del nervio cuerda del tímpano, que está ingresando, si ustedes observan, a través de la cara posterior. Todo esto que ustedes están viendo en amarillo es el nervio facial, y ahorita vamos a ver la descripción de la cara medial, que es la que más estructuras anatómicas llega a tener. Dentro de las estructuras que nosotros vamos a ver en esta cara, que va a ser la cara interna, vamos a observar dos pequeñas repliegues que son conocidas, o prominencias que son conocidas como la primera, la prominencia del conducto semicircular lateral, y la segunda, la prominencia del nervio facial. El nervio facial que está viniendo por la parte superior a través de lo que viene a ser el acueducto de Falopio, proveniente de lo que viene a ser el conducto auditivo interno, y las ramas que están viniendo a través de los nervios petrosos mayores, que son ramas del séptimo par craneal, que vienen a nivel de lo que viene a ser pasar por detrás de lo que viene a ser la cara interna de este conducto auditivo interno, para dirigirse después, posteriormente, hacia su salida o emergencia a través del conducto estilomastoideo, que se encuentra prácticamente al lado de lo que viene a ser el golfo de la vena yugular. Si ustedes observan, y era una de sus preguntas, ¿por qué es complicado el hecho de intentar evitar dañar lo que viene a ser el séptimo par craneal? Si ustedes se dan cuenta, cuando se intenta acceder a lo que es el oído medio para intentar solucionar algún problema mediante cirugía, es muy difícil llegar a acceder a través de lo que viene a ser la membrana timpánica, porque se tendría que destrozar toda la membrana timpánica para nosotros poder llegar a observar el resto de las estructuras anatómicas. En la cara posterior tenemos la apófisis mastoidea, que es terriblemente difícil llegar al oído medio a través de esta. Por la cara inferior es más complicado, ya que tenemos dos estructuras vasculares. Tenemos el golfo de la vena yugular, y casi al ladito vamos a llegar a tener lo que viene a ser la arteria carótida interna. Entonces es muy difícil el acceso. Por el techo es casi imposible. Tendríamos que abrir toda la base del cráneo y tendríamos que sacar el cerebro para poder acceder por ahí. La cara anterior es complicada, se puede llegar a acceder a esta mediante lo que ven a ser la tuba auditiva, a través de la nariz, entrando por la tuba auditiva, pero igual llega a ser un poco complicada, pero es una de las vías de acceso que nosotros podemos llegar a tener. Pero para llegar a operar lo que viene a ser las estructuras que se van a encontrar detrás de esta pared, que ya se viene a tener el conducto auditivo interno, es que para llegar a acceder a esto necesariamente se tienen que romper muchas de las estructuras de hueso que se encuentran a este nivel. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior vamos a tener gran cantidad de nervios, por lo tanto no se puede llegar a tocar. En la parte superior, que esta es la área de acceso para llegar a operar lo que vienen a ser conductos semicirculares o parte de la cóclea, cuando se tiene alguna alteración, se tiene a este nervio muy cerca. Si bien aquí parece que fuera más fácil, viendo en el oído, en el hueso en sí,
Esta pequeña porción más o menos llega a tener 1 centímetro de diámetro, y trabajar en 1 centímetro de diámetro es muy complicado, siendo de que se puede llegar a dañar las estructuras nerviosas del séptimo par craneal. Bueno, seguimos. Después de lo que viene a ser el rodete del conducto semicircular lateral, vamos a tener lo que viene a ser la prominencia del séptimo par craneal. Debajo de este vamos a tener un agujero que es el que nos está llegando a comunicar lo que viene a ser esta cavidad del oído medio junto con lo que viene a ser el oído interno, que es conocida como la membrana oval. Esta membrana oval está tapada por esta pequeña porción que es conocida como la platina del estribo, que entra perfectamente, y que cuando estos huesos vibran, esta pequeña porción del platino del hueso estribo es la que llega a impulsar los sonidos a través de esta membrana oval para que se distribuyan a través de lo que viene a ser el conducto coclear. Debajo de este vamos a tener una gran prominencia que es conocida como el promontorio auditivo. Este promontorio auditivo va a llegar a tener encima lo que viene a ser el nervio de Jacobson. Este nervio de Jacobson, que también es rama del séptimo par craneal. Hacia el costado nosotros vamos a llegar a tener otra ventana que es conocida como la ventana redonda, que esta generalmente está tapada por una membrana que es conocida como el segundo tímpano. En algunos libros o literaturas antiguas se la conocía así. Ahora simplemente se dice que es una membrana fibrosa que está llegando a tapar lo que viene a ser esta ventana redonda. Entonces, ¿cuál es el orificio más importante? La ventana oval, porque a través de esta membrana oval se está llegando a transmitir lo que viene a ser los sonidos que se están viniendo a gestar en esta membrana, que no la tenemos acá, pero que se encuentra en este lugar, que es la membrana timpánica. Esta cavidad media o oído medio tiene que estar a la misma presión de lo que se encuentra el oído externo o la cavidad auditiva externa. Por lo tanto, esta tuba auditiva es la que nos llega a medir lo que viene a ser la presión a nivel de lo que viene a ser el oído medio. Es por eso que cuando existe un barotrauma, sí, que también fue otra de sus preguntas, nosotros nos sumergimos a profundidades mayores de 50 metros de profundidad, especialmente las personas que les gusta el buceo. Se tapa lo que viene a ser la tuba auditiva, haciendo lo que es que se tape también lo que viene a ser por presión el conducto auditivo externo, y lo que llega a afectar es que a este nivel la membrana timpánica está recibiendo la mayor presión tanto del oído medio, que quiere soltar aire, como del oído externo, que está lleno de agua y que está ejerciendo gran presión. En ese punto lo que pasa es que la membrana timpánica puede destrozarse y afectar a la cadena de huesecillos que se encuentran a este nivel, que vendrían a ser estos tres. Entonces, si nosotros quitamos a estos huesecillos, tendríamos totalmente esta vista de lo que es el oído medio. Vámonos a describir lo que vienen a ser los huesecillos que se encuentran en el oído medio. Son tres y son los más pequeños dentro de lo que viene a ser el esqueleto, si no contamos los wormianos. El primer hueso que nosotros vamos a ver y que va a estar en contacto con la membrana timpánica es conocido como el hueso del martillo. Si ustedes observan los dibujos de la antigüedad, los martillos no son como los que tenemos ahora. Eran unos martillos en forma de cono que eran hechos de madera y que tenían más o menos esta forma, donde nosotros vamos a poder observar que en la parte superior tenemos la cabeza del martillo y acá tenemos el cuerpo o mango del martillo. Debajo de lo que viene a ser la cabeza del martillo, nosotros vamos a tener una porción mucho más delgada, conocida como el cuello del martillo, donde ésta llega a tener lo que viene a ser una parte sobresaliente, que es conocida como la parte del ligamento anterior del martillo. Esta llega a, por debajo de lo que viene a ser el cuello, cerca de lo que es el mango del martillo, nosotros vamos a tener la inserción de lo que es el músculo tensor de el martillo, que va hasta la parte anterior de lo que viene a ser la membrana timpánica.
La parte final del martillo termina en una pequeña porción redondeada conocida como el apéndice del martillo o también conocida como el ápex del martillo. Este se llega a articular con el siguiente hueso, que es conocido como el hueso del yunque. El yunque es un material de herrería, es donde se golpea prácticamente lo que vienen a ser los metales en herrería. Si a ustedes les gusta ver los dibujos animados, se darán cuenta de que si ven el correcaminos y el coyote, lo que generalmente le cae en la cabeza, que es un pedazo de hierro, es conocido como el yunque. Y si ustedes ven este hueso, tiene más o menos esta forma. Este yunque va a llegar a tener un cuerpo y va a llegar a tener dos ramas. Una rama grande que es conocida como la apófisis corta del hueso yunque, y una rama mucho más larga conocida como la apófisis larga del hueso yunque, que se va a llegar a articular con el último de los huesecillos, que es conocido como el estribo. El estribo también recibe un nombre debido a un artículo que nosotros vemos especialmente en lo que es la caballería, donde se ponen los pies del jinete, es conocido como el estribo, y se dice que este hueso tiene esa forma. Por eso se le ha llegado a denominar como hueso estribo. También se lo conoce como el hueso del estapedio. A este se le conoce como el nombre de el uncus y a este como el malleus, como el malleus. Este hueso, que es el estribo, vendría a ser el hueso más pequeño que nosotros tenemos en todo el esqueleto humano. En la parte superior, este va a llegar a tener la cabeza del estribo, donde se va a llegar a insertar el músculo del estribo o músculo estapedio. A través de esta cabeza se dividen en dos ramas, que van a ser la rama anterior y la rama posterior, que ambas están unidas a través de una lámina plana ovalada, que es conocida como el platisma o la platina del estribo, que encaja perfectamente en lo que viene a ser la ventana oval de la cara interna de la cavidad del oído medio. Este es el resumen que he podido sacar para que sea entendible todas las estructuras que se encuentran a este nivel, que es conocido como la cavidad o el oído medio. Recordarles que la apófisis mastoidea está por detrás de lo que viene a ser en la cara posterior de lo que viene a ser esta pequeña porción, y que tiene bastante cantidad de celdas, y que una de sus complicaciones es la infección del oído medio, que puede llegar a afectar esta apófisis mastoidea. Vámonos a la descripción de las estructuras que nosotros vamos a observar en el oído interno. En el oído interno nosotros vamos a describir dos porciones principales. Una porción que es conocida como el vestíbulo, que va a estar dada básicamente por la unión entre lo que era embriológicamente el sáculo y el utrículo. Estas dos porciones llegan a formar lo que es el vestíbulo. A partir del vestíbulo nosotros vamos a tener este gran aparato que tiene forma de caracol, que es conocido como la cóclea, que en la parte central llega a tener un eje que es conocido como la columela, que hemos visto que esta columela también nos está llegando a dividir lo que viene a ser este conducto auditivo en tres rampas: la rampa timpánica, la rampa vestibular y la rampa auditiva, donde se encuentra el aparato de Corti, que ya lo hemos mencionado en la primera parte de esta clase. Si nosotros observamos, acá vamos a tener el resto de los conductos semicirculares. Acá tenemos el conducto semicircular lateral, que se va a proyectar en lo que viene a ser la cara interna de esta cavidad auditiva media, que vendría a ser la prominencia del conducto semicircular lateral, que vendría a ser Si ustedes se fijan, este es el conducto semicircular anterior, que está llegando a ser esta prominencia, que es conocida como
la eminencia arcuata, que observamos que se encuentra en la cara anterosuperior de la porción del peñasco o la porción petrosa. Si ustedes logran observar a este nivel de lo que viene a ser el conducto auditivo interno, que también lo observamos que se encuentra en la cara posterosuperior de la porción del peñasco o la porción petrosa del hueso temporal, vienen estos dos nervios provenientes de un ganglio que es conocido como el ganglio vestibular. A partir de este ganglio se llegan a dividir, como lo habíamos visto mientras observábamos la clase de pares craneales, en dos nervios. Uno que es conocido como el nervio coclear, que se va a dirigir hacia el aparato de Corti, como vimos en la primera parte, que es el que va a llegar a generar lo que es el sonido. Y vamos a llegar a tener otro que es conocido como el nervio vestibular, que se va a dirigir hacia lo que vienen a ser los conductos semicirculares, que estos son los encargados del equilibrio. Entonces, la cavidad auditiva interna nos está dando tanto el sentido de la audición como también el sentido del equilibrio a través de lo que vienen a ser estas estructuras anatómicas que les acabo de mencionar. Si nosotros observamos lo que vienen a ser los conductos semicirculares, vamos a ver que tenemos tres conductos semicirculares. Un conducto semicircular que es conocido como el conducto semicircular lateral, que este conducto semicircular lateral prácticamente es individual. Es individual porque tiene una ampolla y tiene una parte no ampular independiente, a diferencia de los otros dos. El conducto semicircular anterior y el conducto semicircular posterior comparten su porción no ampular en una porción en común. Estos tres conductos semicirculares, la característica que llegan a tener es de que están conectados entre sí a través de lo que viene a ser el vestíbulo. El vestíbulo que se lo puede observar a través de este agujero, que es el agujero oval o la ventana oval que la vimos en el oído medio. Si nosotros hablamos sobre la región del vestíbulo, tenemos que decir que esta región del vestíbulo es la que nos va a dividir el ingreso ya sea a los conductos a lo que vienen a ser los conductos semicirculares o hacia lo que vienen a ser las rampas provenientes de la cóclea. Decir que este vestíbulo, como les mencionaba al principio, va a estar constituido por parte del utrículo y el sáculo, que son dos estructuras embriológicas que las vimos al principio de esta clase. Decir que tanto el reflejo vestíbulo coclear que se tiene a ese nivel es el que nos va a llegar a dar el equilibrio frente a los movimientos bruscos de la cabeza. Cuando nosotros giramos de repente lo que viene a ser la cabeza de un lado hacia el otro, nosotros podemos llegar a perder el equilibrio si es que no actuaran los conductos semicirculares. Es por eso que cuando nosotros estamos caminando en la calle y miramos hacia un costado, no tenemos ese desfase de sentir que tenemos esa pérdida de equilibrio, sino que nuestro cuerpo se adapta perfectamente y podemos seguir caminando en línea recta con nuestra cabeza mirando hacia el costado. Se dice que estos conductos semicirculares van a llegar a mandar señales a través de lo que viene a ser el nervio vestibular y que mandan estas señales a nuestro sistema propioceptivo. ¿Qué significa propioceptivo? Significa que nosotros podemos sentir, pese a que no estemos conscientes de que esa porción se encuentra en nuestro cuerpo, nosotros podemos llegar a percibir o a sentir si nuestra cabeza, digamos, está hacia la izquierda, hacia la derecha, está hacia atrás o está hacia adelante. Esto es lo que quiere decir propioceptivo, el llegar a percibir una parte específica de nuestro cuerpo en relación a nuestro espacio. Estos conductos semicirculares, una vez que la cabeza inicia un cambio de posición, se dice que se juntan con lo que vienen a ser los ojos.
ya que los ojos llegan a fijar lo que vienen a ser los puntos de visión, ya sea a un costado o hacia el otro, y una vez que recibimos los estímulos visuales, se están procesando en el cerebro, y también estos conductos semicirculares están mandando lo que vienen a ser señales propioceptivas de decir sí, estoy caminando con la cabeza mirando hacia el costado. Entonces la conjunción de estos dos sentidos es muy importante para lo que viene a ser el equilibrio. Si ustedes se fijan en esta imagen, ustedes van a poder observar lo que viene a ser los conductos semicirculares, que son huecos que van a llegar a tener en lo que viene a ser su interior la endolinfa. Dentro de la endolinfa vamos a tener unas pequeñas piedritas que son conocidas como otolitos, que son unas calcificaciones, que son las que, como les decía en clases anteriores, como el nivel de un albañil, son los que nos están dando el nivel de que si este está girando o si este, digamos, está mirando hacia abajo, o si nosotros nos estamos desplazando hacia el costado. Si ustedes observan el vestíbulo, va a llegar a tener lo que vienen a ser tres lugares que son conocidas como la división de las ampollas a nivel de lo que viene a ser este vestíbulo, y que en la parte final nosotros vamos a tener esta rampa que está llegando a conjuncionar lo que viene a ser la cóclea, donde se va a llegar a encontrar lo que es el órgano de Corti. La parte central, donde está el eje de todas las vueltas de la cóclea, es denominada como la columela, que también era una de sus preguntas. En la parte inferior, si ustedes observan, vamos a tener la ventana redonda que está cubierta por una membrana. Esta pequeña membrana también nos ayuda a lo que viene a ser parte de la audición. Les decía que es una membrana que en los libros antiguos la denominaban como el segundo tímpano, que también tiene una resonancia y una vibración que viaja a través de lo que viene a ser la rampa timpánica. Es por eso que se la denominaba antes como la segunda membrana timpánica, ya que esta membrana está en conjunción con esta rampa que es conocida como la rampa timpánica. Esta otra rampa que ustedes la están viendo por acá es la rampa vestibular. Mencionar que entre la rampa timpánica y la rampa vestibular se encuentra esa pequeña porción media que es conocida como la porción coclear, donde se encuentra el aparato de Corti, y que se encuentra a nivel de todo lo que viene a ser la cóclea, haciendo de que nosotros podamos percibir los sonidos a través de un montón de órganos de Corti que se van a encontrar distribuidos alrededor de lo que viene a ser esta cóclea, haciendo de que si nosotros perdemos algunas fibras de algunos órganos de Corti, tenemos un montón de órganos de Corti que llegan a percibir el resto de los sonidos. Pero como les decía, cuando existe un daño permanente o existe una acumulación de sonidos demasiado graves, lo que llega a pasar es que muchos de estos órganos se van fibrosando, haciendo de que se pierda la capacidad auditiva propiamente de lo que viene a ser esta cóclea. Si nosotros observamos lo que viene a ser esta cóclea, si ustedes se fijan, tenemos las rampas, la rampa vestibular, la rampa timpánica, y en medio tenemos la cóclea, donde se va a encontrar el aparato de Corti. Estas rampas también van a estar con cierta cantidad de líquido proveniente de la exolinfa o la linfa externa, que es la que protege, si ustedes se recuerdan, es la que llega a proteger lo que viene a ser algunas estructuras, como les mencionaba en clases anteriores, que estas estructuras vendrían a ser los órganos de Corti, que se encuentran distribuidas a través de todo lo que viene a ser esta cóclea. Si ustedes observan, acá tenemos la membrana tectorial que habíamos hablado en la primera porción de la clase, que esta viene a unirse a un par de células ciliadas super especializadas, que estas células ciliadas super especializadas llegan a tener un montón de conexiones a través de los nervios auditivos, y que se van a llegar a conjuncionar en el nervio auditivo, y que ésta llega prácticamente a desembocar en lo que viene a salir a través del conducto auditivo interno y llega a dirigirse hacia la región del cerebro para que se traduzcan estas vibras
que nosotros podemos llegar a observar. Acá vamos a llegar a observar lo que viene a ser una pequeña imagen, que esta pequeña imagen en un momento más va a llegar a funcionar. Bueno, entonces, como ustedes logran ver, el sonido viaja a través de lo que viene a ser el conducto auditivo externo, golpea lo que viene a ser la membrana timpánica. Esta, al estar unido a lo que viene a ser el hueso martillo, yunque y estribo, transmite lo que viene a ser las ondas sonoras, y a través de lo que viene a ser la platina del hueso estribo, que se encuentra adosada a la ventana oval, es que transmite las ondas sonoras hacia lo que es la cóclea, donde se está recolectando estas ondas a través de lo que vienen a ser los órganos de Corti, y que es lanzado a través de lo que es el nervio auditivo hacia el cerebro para que se transmita lo que puede ser los sonidos de una música, los sonidos de una persona que está hablando o cualquier otro tipo de sonido que el cerebro prácticamente lo va a reconocer. Dentro de lo que viene a ser la importancia, si ustedes logran observar, nuestra cavidad o nuestro oído medio es muy importante en lo que viene a ser la transmisión del sonido. Si bien la gran cantidad o parte de lo que viene a ser nuestro oído medio es donde se van a encontrar muchas de las estructuras, recordarles que donde se está generando el sonido es a nivel de la cóclea. Donde se está generando el equilibrio es a nivel de lo que vienen a ser los conductos semicirculares. El resto de los órganos son simplemente transmisores de lo que vienen a ser estas ondas sonoras. Para terminar, quisiera mostrarles esta tabla donde la mayor parte de las ondas sonoras son medidas mediante decibeles. Se dice que los seres humanos llegamos a percibir cerca de los 11 o 12 decibeles. Por debajo de eso nosotros no podemos percibir ningún sonido, hasta más o menos los 10.500, 11.000 decibeles, a diferencia de otras especies. Entonces, para cuidar nuestros oídos, no sé si ustedes han visto que en la mayor parte de las discotecas y lugares donde existe bastante cantidad de ruido, existe una normativa a nivel nacional donde ponen un cartel que dice este recinto da 120 decibeles, se le aconseja que no esté más de 4 horas porque puede ser nocivo para su salud. Se está refiriendo prácticamente a que si nosotros nos exponemos por más de 4 horas a decibeles mayores a los 11, puede existir un daño irreversible en lo que es nuestra audición. Recordarles que el daño es acumulativo. Es así que en Argentina, el día 28 de marzo, llega a ser el Día Nacional de la Audición, y les dejo estos pequeños consejos. Y bueno, hasta acá sería lo que viene a ser la clase teórica de la cavidad auditiva.